versículo 1 al 10. Ok, continuamos, ¿verdad? Este estudio. Estamos básicamente todavía estudiando sobre esa defensa del apostolado de Pablo. Pablo continúa defendiendo su apostolado por lo que ya antes mencionamos. Él no solamente en el versículo 15 del capítulo 1 dice que fue apartado del vientre de su madre y que fue llamado por gracia, sino que él también está explicando que el Señor fue quien le dio el mensaje, quien le enseñó fue Dios mismo. No fue ninguno de los apóstoles, no fue ninguna persona que vino a él a enseñarle, y él está, ¿verdad?, con eso demostrando que su apostolado es tan real como el de los otros apóstoles, que su evangelio es genuino porque viene de Dios. Entonces, él continúa explicando, ¿verdad?, el proceso que él pasó desde su conversión y su caminar en sus primeros años. Y en el capítulo 2 nos encontramos con que él está diciendo que después de 14 años subí otra vez a Jerusalén. Recuerden lo que les dije en el estudio bíblico pasado, qué significaba, ¿verdad?, eso de Jerusalén, que los discípulos se habían mantenido en Jerusalén porque ellos pensaban que el evangelio era solamente para los judíos. Entonces ellos se mantuvieron en esa área por mucho tiempo, pero Pablo está dando detalles de que él no estaba en esa área. En sus primeros años él se mantuvo separado porque él estaba predicando precisamente a los gentiles. Pablo, después de 14 años de su conversión, puede ser que se esté refiriendo a eso, de 14 años después de su conversión, o puede ser después del tiempo que pasó en Siria y Cilicia. Y eso, ¿verdad? La realidad es que no tiene importancia cuál de las dos es, no tenemos certeza de cuál de las dos es, pero de cualquier forma el argumento es el mismo, que durante ese largo periodo de tiempo Pablo no tuvo contacto directo con Jerusalén, o sea, hablando de los discípulos, de los apóstoles, de los cristianos que estaban en esa área que eran judíos. Él no tuvo contacto con esos cristianos que caminaron con el Señor. O sea, mi evangelio, el que yo les estoy diciendo que es el verdadero, me lo dio Dios, y ni aún los apóstoles me lo enseñaron. Ellos no me llamaron, ninguna otra persona me llamó, pero que tampoco ellos me lo enseñaron. Fue el Señor mismo que me lo enseñó, y esa sigue siendo la argumentación de Pablo. Y dice, después de 14 años subió otra vez a Jerusalén con Bernabé y también llevé conmigo a Tito. Entonces recordemos que él se está llevando a quién. A ver, ¿cuál era la nacionalidad de esta persona que se estaba llevando? Para entrar al punto que Pablo quería tocar. A ver, quién sabe, lo dice ahí. Griego, dijo Julissa. O sea, era un gentil. Él no era judío. Él andaba con un gentil y se lo llevó a esta área donde están los apóstoles. Recuerden que los judaizantes querían que ellos se circuncidaran, pero no era por el mero hecho de que se circuncidaran, sino porque querían que se convirtieran al judaísmo para poder ser cristianos. La mentalidad de estas personas era que era necesario, ¿verdad?, ser judío para ser cristiano. Y el único motivo, ¿verdad?, por el cual Pablo fue a Jerusalén fue por mandato divino. Dice, pero subí en obediencia a una revelación, o sea, que él no vio la necesidad de subir a ellos porque él estaba confiado en su mensaje, porque se lo dio Dios, pero por cuanto Dios le dio un mandato de que fuera allá, él fue por obediencia, no por una necesidad que él tenía o que su mensaje tenía, sino que él obedeció el mandato, la voz del Señor. Era necesario, ¿verdad?, que se mantuviera una unidad. Posiblemente estos falsos maestros estaban diciendo, bueno, Pablo está separado de ellos porque como tienen un mensaje diferente, entonces por eso es que están separados. Él no está en Jerusalén porque ellos, los apóstoles, están de acuerdo con nosotros de que el mensaje de Pablo no es el mensaje del evangelio. Ahora ¿verdad?, estamos viendo el por qué el Señor lo manda para allá, no precisamente porque Pablo necesitaba confirmación, sino más bien por esa unidad que es tan necesaria, porque si es un solo evangelio,
entonces no hay necesidad de división, de separación. Y si Pablo estuvo separado por este periodo largo de tiempo, era precisamente para confirmar su apostolado, ¿verdad? Porque él no necesitaba de ninguna autoridad de hombre, porque iban a decir, si Pablo iba directamente con los hombres, bueno, fueron los hombres que lo llamaron, pero no pueden decir eso. Y por eso es que Pablo argumenta eso. Era necesario que tanto judíos como gentiles cristianos se mantuvieran en una unidad. Y la división, ¿verdad? Como les dije, podría dar motivos para que los falsos maestros tuvieran más excusas y se apoyaran más en sus argumentos para decir que el evangelio de Pablo era diferente al de los otros apóstoles, especialmente, ¿verdad?, de Pedro, que se menciona tanto en esta carta. Pablo no solo recibió el mensaje directamente de Dios, recordemos esto, ¿verdad?, sino que obtuvo la aprobación de los apóstoles. Ahora Pablo está diciendo, Dios fue quien me llamó, pero los apóstoles aprobaron mi mensaje porque era verdadero, era el mismo. Si no hubiese sido el mismo, ellos hubiesen dicho no. Recuerden lo que dijo Pablo, que si aún un ángel del cielo o uno de ellos, ¿verdad?, le presentara otro evangelio, que sea anatema. Entonces, si Pablo hubiese tenido otro evangelio, ¿qué hubiesen hecho los otros apóstoles? Lo hubiesen rechazado. Pero como es precisamente el mismo evangelio, lo único que lo diferenciaba era que el apóstol Pablo estaba enfocado en los gentiles, porque ese era su llamado, y los demás apóstoles estaban enfocados en los judíos. Esa es la única diferencia, pero se salvaban exactamente igual. No existen dos evangelios, y creo que he escuchado personas decir que existen dos evangelios. Hay personas que dicen que hay un evangelio para los judíos y otro para los gentiles. Hoy día lo dicen, lo he escuchado aún en grupos evangélicos. He escuchado eso. Existen dos evangelios. Miren lo que dice Pablo. Por eso es que es tan importante que estamos estudiando versículo por versículo, porque aún estos versículos aislados, lo que estamos leyendo ahora, si lo aislamos, podría decir, ¿verdad?, que el apóstol Pablo está diciendo otra cosa. Pero por eso precisamente estamos estudiando versículo por versículo, respetando el contexto. Aún los apóstoles, ¿verdad?, que le predicaban a los judíos no obligaron a circuncidar a Tito en esa ocasión. ¿Por qué? Porque si Tito se circuncidaba en esa ocasión, cuando llegó a los judíos, ¿qué iban a decir los judaizantes? Que lo que ellos decían era verdad. Para que vean, ¿verdad?, la sabiduría del Señor en todo esto. O sea que para ser salvos, el mensaje que estaban llevando es que para ser salvos no es necesario circuncidarse. No es necesario hacer ningún tipo de obra. Y recuerden que la circuncisión no es un invento humano. Aquí no estamos hablando de la tradición de los hombres. Aquí no estamos hablando de la tradición de los ancianos, ¿verdad? Quizás ellos habían añadido otras cosas también, pero estamos hablando de la circuncisión. Y si ustedes van a Génesis y estudian el pacto abrámico, van a darse cuenta que el Señor le ordena a Abraham que circuncide no solamente a él, que ya era adulto, sino a todas las personas, ¿verdad?, a sus siervos, a los esclavos, a sus hijos, a todas las personas las tenía que circuncidar. O sea que no era un invento de ellos. ¿Qué significa esto, mis hermanas? Que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque muchas de las personas que vienen a torcernos el evangelio van a venir con versículos bíblicos que sí está escrito, pero todo lo que le añade al evangelio de Cristo, a la suficiencia de la cruz, sea anatema. No podemos aceptarlo como método de salvación. No podemos aceptar nada, aunque esté en la Biblia, mis hermanas, no podemos aceptar eso que dice ahí, circuncidarse o hacer esto o hacer lo otro como para salvarnos, porque solamente Cristo salva. Y eso es bien importante entenderlo, porque podemos nosotras mismas ver la palabra como un manual de cómo salvarnos. O peor aún, cómo mantenernos salvas. O sea, como si una salvación tan grande pudiera ser sostenida por estas manos tan débiles de mis manos mías. No hay, yo no puedo cargar con una salvación tan grande. Solamente Cristo salva porque Él es puro, Él es perfecto.
Él cumplió la ley por nosotras. Él murió por nuestros pecados, o sea que pagó el precio que nosotras teníamos que pagar. Resucitó al tercer día. Nosotras no podíamos, por eso era que necesitábamos y necesitamos todavía a Cristo. Entonces, el problema de estos judaizantes no era lo que ellos estaban diciendo que tenían que hacer, porque muchos de ellos, después de ser cristianos, seguían cosas, ¿verdad?, de sus tradiciones, y no había nada malo con eso. El problema es decir que es necesario para ser salvos, o peor aún, ya estando salvos, que para mantenerse a salvo, porque corres en peligro, ¿verdad?, de caer de tu salvación, de perderla y tantas cosas que dicen, que hoy día todavía la dicen. Obviamente hoy no vienen con la circuncisión, quizás hay unos grupos que sí todavía que están judaizando, pero te lo añaden de otra forma. Y ahorita vamos a repasar los diferentes tipos de evangelios que se ven por ahí, que son todos falsos, y vamos a comparar con el, ¿verdad?, con el evangelio genuino, verdadero. O sea que Pablo recibió el mensaje directamente de Dios, pero también los apóstoles confirmaron que el mensaje de Pablo era exactamente igual que el de ellos. No había diferencia, era igual. O sea que certificó que su mensaje era genuino con Dios y con los hombres. Y aún, ¿verdad?, esos apóstoles que predicaban a los judíos no obligaron a circuncidar a Tito. Ellos no lo obligaron, podían hacerlo, ¿verdad? Si era genuino lo que estos judaizantes estaban diciendo, entonces ellos hubiesen dicho, circuncídate, hazle caso a los judaizantes. Pero ellos no dijeron eso. Pablo, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, que no accedió a las exigencias de los falsos maestros, porque hacer eso era ¿qué? Vamos a leer el versículo 4. Que dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. O sea, estas personas se metieron a la iglesia, estaban introducidos y dice que entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud. Y dice en el versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Por qué? Aquí dice que para que la verdad del evangelio permaneciera con ustedes. Ahí la importancia, mis hermanas, de no someternos nunca. Escuchen, jamás nos podemos someter a las exigencias de los falsos maestros, porque cuando nos sometemos a ellas, lo que estamos haciendo es aprobando su mensaje, apoyando su mensaje y peor aún, negando el evangelio. El evangelio se niega de dos formas, no es solamente con lo que tú predicas, porque tú puedes predicar, y más adelante vamos a ver lo que pasó con Pedro. Tú puedes predicar el evangelio tal y como está en la palabra, pero cuando te sometes a los falsos maestros, te estás sometiendo a un falso evangelio. Entonces estás negando el evangelio. Ese es el peligro. Si tú te sometes a un falso maestro, aunque no estés de acuerdo con su doctrina, entonces te estás sometiendo al evangelio falso y estás negando a Cristo, no con tu boca, pero sí con tus obras, con tus acciones. Y esto es muy peligroso. Entonces Pablo dice que ni por un momento accedió a someterse. ¿Por qué? Porque la verdad del evangelio estaba comprometida. Y eso es lo que hacemos cuando nos sometemos a cosas, ¿verdad?, que le añaden al evangelio. Estamos comprometiendo la verdad del evangelio. Por eso la importancia de no solamente predicar una sana doctrina, sino estar en una iglesia de sana doctrina. Porque si no, estás negando la verdad del evangelio, con tus obras estás apoyando una obra que es falsa. Entonces, ese es el verdadero peligro. Y los que tenían fama y reputación de ser algo, y aquí está hablando, ¿verdad? Él fue a Jerusalén y está hablando de quiénes. A ver si alguien sabe. Tenemos que mantenernos en contexto. Si vamos unos versículos atrás, ¿a quién se refiere Pablo cuando dice a los que tenían fama y reputación de ser algo? Recuerden que Pablo tenía fama y reputación de ser falso y de ser perseguidor de la iglesia. ¿Quiénes eran los que tenían fama y reputación de ser algo? ¿Alguna de ustedes sabe?
María Nevares, ¿levantaste la mano? Los fariseos. No, aún más, más grande que los fariseos, o sea, más reconocidos que los fariseos en el Evangelio. ¿Quiénes eran? Decían que Pablo era un falso apóstol. Entonces, ¿quiénes eran estos que eran reconocidos como apóstoles? Los verdaderos, los genuinos, los que la gente decía, estos fueron los que caminaron con Cristo. Pablo es un falso. Pablo era perseguidor de la iglesia. Eso es lo que decían los judaizantes. Pablo no es, eres un mentiroso. Entonces, Pablo está diciendo, ¿verdad? Que los que tenían fama y reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. O sea, yo tengo la misma autoridad que ellos. Yo tengo exactamente la misma autoridad que esos apóstoles. O sea, es necesario, mis hermanas, que mantengamos una firmeza cuando se trata del evangelio. Nosotras no somos cobardes, podemos tener momentos de cobardía, podemos tener momentos de flaqueza, pero el que nace no, mira cómo Pablo defiende la fe, pero él estaba enfrentándose en contra del grupo que él defendía antes. Entonces, si nosotras somos siervas de Dios, en este caso hablando, aplicando lo que estamos aprendiendo, nosotras vamos a ser firmes en lo que creemos. Y lo tenemos que demostrar con nuestra vida. Porque no es de la boca para afuera, ¿verdad? Predicar algo y luego rechazar lo que predicamos sometiéndonos a estos falsos maestros, a estos falsos evangelios. Es muy peligroso. Someterse a los falsos evangelios es negar el evangelio verdadero. Someterte al falso evangelio es negar al verdadero. Estás apoyándolos. Estás poniendo en tela de juicio lo que tú dices que crees. Estás ayudando a esparcir el falso evangelio. Cuando nosotras predicamos el evangelio de Cristo, ¿qué estamos haciendo? Ayudando a que se esparza, ¿verdad? Pero cuando apoyamos al falso evangelio, estamos haciendo exactamente lo mismo. Ayudando a que ese falso evangelio se esparza. Recuerden, Pablo dice que él antes, en su conducta en el judaísmo, perseguía y asolaba de sobremanera a la iglesia de Dios porque él era más celoso de las tradiciones de sus padres. O sea, él ponía al hombre primero que a Dios. Un siervo de Dios pone primero a Dios que al hombre. Un siervo de Dios, si pone al hombre primero, entonces tiene que decir, ¿seré yo genuinamente un siervo de Dios? Vamos a ver lo que dice Pablo, que no son inventos, ¿verdad? Dice, ¿busco acaso el favor? Esto es en el capítulo 1, versículo 10. ¿Busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Y mira lo que exclama el apóstol Pablo. Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Eso es palabra de Dios. Tal como está escrita, se las estoy diciendo. Si buscamos nosotras, ahora vamos a hablar yo. Si yo busco el favor de los hombres, yo no me puedo llamar sierva de Cristo. Porque ¿a quién le estoy sirviendo cuando busco el favor de alguien? A ese que trato de buscar el favor. Entonces, el evangelio genuino, mis hermanas, les va a traer persecución. Les va a traer rechazo. Les va a traer acusación, calumnia. Le van a llamar libertina. Te van a llamar falsa. Y tú tienes que estar dispuesta porque tú no eres seguidora de hombres. Tú estás predicando el glorioso evangelio de Cristo. Estás exaltando el nombre del Señor por encima de cualquier nombre, de cualquier religión, de cualquier obra humana que tú misma puedas hacer. Estás poniéndote abajo tú, arrastrándote en el lodo, diciendo yo no puedo hacer nada, yo dependo 100% de Cristo porque una sierva inútil soy. Y si yo dependo de mí, me voy a perder. Por más bonitas obras que hagamos, vamos a mirar a los fariseos.
¿Quién de ustedes ha hecho más obras que los fariseos? Ninguna. Ni aunque volvamos a nacer, ninguna de nosotras. Y eran hijos de Satanás, porque dependían de sus obras, de su justicia. Pero cuando nosotras dependemos de la justicia de Dios, entonces podemos decir, yo soy sierva de Dios. Y eso va a traer persecución y que te rechacen. La mayoría, no siempre lo que están en la mayoría son los que tienen la razón. Recuerden eso. No se dejen llevar por la mayoría, déjense llevar por la palabra. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Esos hermanos tenían un propósito. Ellos estaban introducidos, estaban entre ellos. ¿Qué nos dice esto, mis hermanas? Que entre nosotras, entre la gente que se llama cristiana, hay muchos introducidos y son falsos. No son hermanos, son falsos hermanos introducidos a escondidas con un propósito para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Porque al que es esclavo le molesta la libertad del libre. Al que es esclavo de sus obras y de su falsa religión le molesta el que es libre en el Señor. Esto es normal. Y se introducen para molestar y para acusar y para señalar. Así le hacían a Pablo y así nos van a hacer a nosotras. Y si todavía no lo han visto, prepárense, porque lo van a ver. Y ellos estaban ahí espiando la libertad que ellos tenían en Cristo Jesús. ¿Cuál era esa libertad que tenían en Cristo Jesús? La libertad era que eran salvos por gracia, no debían hacer nada para ser salvos. Era todo de Cristo. Exacto. La libertad que tú tienes, mi hermana, en Cristo Jesús, es que tú descansas en el Señor porque los méritos que te salvaron a ti fueron los méritos de Cristo. Y en Romanos dice que el evangelio es por fe y para fe. O sea, una traducción dice que comienza por fe y termina por fe. O sea, que no fue que comenzamos solo por Cristo y ahora le añadimos otra cosa en nuestro caminar. No, este caminar es de fe. Esta carrera es de fe. Nosotros hacemos todo por fe, confiando en el Señor, dependiendo del Señor. La gran diferencia de quien camina y quien lleva esta carrera por sus obras. Entonces está en la carrera equivocada. Esos son los hijos de la esclava y están entre nosotros. Pero no son de nosotros, mis hermanas. Están infiltrados para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud. ¿Por qué nos reduce a esclavitud? Porque estas personas usualmente tienen una lista de cosas que tenemos que hacer porque a ellos les da la gana y nos quieren esclavizar a ellos. Recuerden que si tú sigues las leyes de los hombres o los mandamientos de hombres, te estás sometiendo a los hombres. Entonces eres esclava de los hombres y volvemos a lo que dijo Pablo. Tú no puedes ser esclava de los hombres y esclava de Cristo. No se puede. O eres sierva del Señor o eres esclava de los hombres. Las dos cosas no pueden ser. Cuando tú ves que se mezclan esas dos cosas, como Dios no comparte su gloria con nadie, lo que estás viendo es que esa persona le está sirviendo a los hombres, no a Dios, porque Dios rechaza eso. Dios no comparte su gloria con nadie. Los que tenían fama y reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Y aquí Pablo no está siendo irrespetuoso. Aquí Pablo no está diciendo, a mí no me importa lo que tengan que decir los apóstoles, no. Aquí lo que Pablo está queriendo decir es que él es igual que ellos en autoridad. No me comunicaron nada nuevo, o sea, no le añadieron nada al mensaje. Cuando yo se los comuniqué a ellos en privado, el mensaje era exactamente igual, a tal punto que nada fue añadido. Porque si habría algo que añadir, entonces el mensaje tenía una diferencia y lo hubiese dicho aquí. Pero el mensaje de Pablo y el mensaje de Pedro eran exactamente el mismo evangelio, uno solo. Es un solo cuerpo, una sola iglesia, una sola fe, un solo Señor. No hay dos ni tres, es uno solo. Por lo tanto, cuando los mensajes varían, ahí el hombre metió la mano. Donde tú ves esa cosa rara, esas doctrinas como que, pero ¿por qué esta iglesia, por ejemplo, predican así, esta otra así? Porque el hombre le ha añadido y se ha dividido
en diferentes evangelios que no son evangelios, ¿verdad? Como dijo Pablo, porque solo hay uno. Pero eso es así para causar una división, porque están metidos entre nosotros para espiarnos, para perturbarnos, como decía en el capítulo 1. Y dice en el versículo 7, si nosotros, por ejemplo, tomamos este versículo y lo aislamos, mira el peligro de aislar versículos. Mira cómo dice el versículo 7. Por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Espérate. Pero Pablo no dijo que no era necesario de circuncidarse, que aquello, que lo otro. ¿Qué significa esto, mis hermanas? ¿Ven el peligro de aislar versículos? Lo que Pablo está diciendo aquí es que él le predica a los gentiles de la incircuncisión y Pedro le predica a los judíos, los de la circuncisión, así les llamaban ellos. Pero hay personas que aíslan este versículo y dicen, ahí está, hay dos evangelios, uno para los judíos, otro para los gentiles. Hay dos formas de salvación. Y eso es falso. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de los judíos, actuó también en mí para con los no judíos. Ahí hace la aclaración. Es la importancia, ahí hace la aclaración. Entonces, como es el mismo Señor, es el mismo mensaje. Eso es la argumentación de Pablo. La argumentación de Pablo es que el mismo que llamó a ellos fue el que lo llamó a él. Por lo tanto, es el mismo mensaje. Dios no cambia. En él no hay variación. Entonces, como el evangelio es de Dios, podemos decir verdaderamente que no cambia y que es uno solo. Y como reconocieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Ellos en ese momento demostraron que estaban de acuerdo con su doctrina. Fue como un apretón de manos que simbolizaba una asociación entre amigos. Ellos eran que compañeros de milicia, compañeros en el mismo evangelio. Y eso, ¿verdad? De que eran columnas es una expresión figurativa o figurada, ¿verdad? Para líderes que daban estabilidad y sustento a la obra de la iglesia. Ellos eran columnas, o sea, él era parte de ellos. Él no era distinto, él no era menos, a él no lo rechazaron. El versículo 10 dice, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Mira qué importante, Pablo dice en el versículo 6 que no le comunicaron nada nuevo. Y luego en el versículo 10 dice que lo único que le dijeron que hiciera fue que se acordara de los pobres. Esto no es una añadidura al evangelio, mis amadas hermanas. Ok, esto no es una añadidura. Él dijo que nada le añadieron. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que le hicieron una petición, le pidieron algo. Recuerden, ellos estaban en Jerusalén, entonces había una persecución, había hambre y necesidad. No te olvides de nosotros, somos compañeros en esto. Ayúdanos. Eso fue lo que Pedro le pidió a Pablo. No era que le añadieran eso ahora al evangelio, ahora es de obras de caridad tampoco. Eso no es. La única petición que le hicieron a Pablo fue de apoyo económico para Jerusalén, el área donde ellos se encontraban, los cuales estaban siendo perseguidos y también tenían muchas necesidades, hasta hambre pasaban. Y la petición, vuelvo y le repito, no fue una añadidura doctrinal, o sea, esto es el evangelio ahora es por gracia y le tenemos que ayudar a las personas porque si no nos perdemos o nada de eso. Sino, ¿verdad? Que era una petición para mantenerse unidos. Como quien dice, Pablo, tú estuviste tanto tiempo lejos de nosotros. Nosotros somos compañeros, estabas lejos. Ahora no te olvides de nosotros. Tú estabas lejos por un tiempo, pero ahora mantengámonos, ¿verdad? Unidos, porque llevamos un solo evangelio. Para que profundicen un poquito más en esto, les voy a dar unas citas bíblicas para que la estudien en su casa. Hechos 11, del 29 al 30, Romanos 15, del 25 al 28, Primera de Corintios 16, del 1 al 4, Segunda de Corintios del 8 al 9. Ahí podemos ver estos detalles
para profundizar en eso que se dijo. Y aunque Pablo y Pedro tenían encomendado predicarles a dos grupos diferentes, recuerden, la única diferencia aquí eran los grupos. Tú a estos y yo a aquellos. El mensaje era el mismo, por lo cual estaban unidos en una misma causa, un solo evangelio, por lo que su compañerismo era esencial para la unidad del cuerpo. Así como nosotras tenemos que estar unidas, porque nosotras no somos sectarias, que tú no puedes visitar la iglesia de fulano, que ten cuidado con el otro, mientras se predica el mismo evangelio, tenga cuidado con esos comportamientos porque son sectarios y no son de Dios. Entonces ellos tenían una unidad como hermanos porque tenían la misma fe, la misma doctrina, exactamente igual. La doctrina se supone que no cambie, mis hermanas. Cuando cambia fue el hombre que metió la mano. La doctrina es una sola palabra. Siempre que hay cambios y hay variaciones, un hombre metió su mano y añadió algo. Es como si Pedro le dijera, ¿verdad?, a Pablo, estabas lejos de nosotros por tanto tiempo, 14, 15, no sé cuántos años estuvo Pablo por allá, y le está diciendo, no te olvides de nosotros, tenemos necesidades, estamos siendo perseguidos. Recuerden la persecución fue porque ellos, ¿verdad?, pensaban que el evangelio era exclusivo para ellos y se quedaron ahí. Y pensaban que las personas iban a venir a ellos. Entonces el Señor permitió que los persiguieran, ¿para qué? Para que se movieran y llevaran el evangelio. Entonces Dios, ahora podemos ver después de todo esto que hemos hablado, el propósito de por qué Dios envió a Pablo a Jerusalén. Dios envió a Pablo a Jerusalén para mantener esa unidad. De esa forma le callaban la boca a quienes decían que estaban separados porque el mensaje era diferente. Recuerden que estas personas, estos falsos maestros son muy astutos, se pegan de cualquier cosa. Ellos observan, estaban ahí dentro, ellos veían todo, ellos veían que Pablo estaba por allá, los otros apóstoles por allá, ellos sabían eso muy bien y lo usaban en contra del apóstol Pablo y en contra del evangelio. Entonces a ellos les convenía que el apóstol Pablo estuviera lejos y que no existiera ese compañerismo. Pero aquí el apóstol Pablo está usando como evidencia lo que pasó en ese momento para decir hay unidad. Y quiero que vayamos a Mateo 10 del 34 al 39. Esto es muy importante, porque es que Cristo había anunciado esto. No es nuevo lo que estaba pasando. Esto es muy confrontante, mis hermanas. Muchas personas piensan y dicen, este es uno de los chantajes y manipulaciones que usan los falsos maestros para que te calles la boca y no prediques la doctrina bíblica. Dicen que tú causas división. Eso es una manipulación. Les tengo una noticia buena y mala. La verdad causa división. Divide los cabritos de las ovejas, divide la mentira de la verdad. Eso siempre ha sido así. Usted dice la verdad, usted se va a buscar enemigos. Y mira lo que dice el Señor Jesús, nuestro Señor. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. He venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y tiene que ver con lo del apóstol Pablo. Recuerden, el apóstol Pablo era celoso de las tradiciones de sus padres, o sea que él desde niño creía algo y él se tuvo que poner en contra de todos por causa de Cristo. O sea que no hay excusa entre nosotras de que si mi mamá me rechaza el mensaje que estoy llevando, de que si mi tío me rechazó, de que si no lo puedo decir porque mi abuela se incomoda, de que si no puedo dejar de hacer esto porque lo otro a aquel le molesta. Mira lo que dice el Señor. El que ama a su padre o a su madre. Yo quiero que entiendan que no está diciendo ni tío ni tía, está diciendo papá y mamá. Recuerden el mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Ustedes saben una cosa, el Señor está por encima que tus padres, que tus hijos. ¿Qué significa esto, mis hermanas? Si mi hija mañana, yo se lo dije a ellos, yo se lo digo, si ustedes mañana, mis hijos,
se levantan y me predican un falso evangelio, yo los voy a desenmascarar delante de todo el mundo, aunque sean mis hijos, duramente, porque yo soy sierva de Cristo y Cristo va primero que ustedes, mis amados hijos. Si sus padres están predicando un evangelio falso, no tienen excusa, ese es papi y mami, no los quiero incomodar. No, el Señor va primero. Que si mi hermano o mi hermana o mi tío o mi tía, que si yo crecí en ese lugar, tampoco, mis hermanas, no hay excusa. El Señor dice que el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y Pablo dijo que el que le sirve a los hombres no es un siervo de Cristo. Entonces, llegó el momento de tomar una decisión. O somos siervas de Cristo verdaderamente o somos siervas de los hombres. O amamos más a mami, a papi, a hermano, a tío, a tía, a primo, a prima, al vecino, al que me crió cuando niño. O amamos más a nuestro Señor. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Muchas veces no hacemos ciertas cosas porque nos incomodan y nos van a poner en un lugar de incomodidad, de rechazo. Y no queremos ese rechazo, pero ese rechazo es necesario. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. He venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Los más cercanos a ti, mi hermana, esos son los que quizás más te van a rechazar. No te asombres, escrito está. No te incomodes por eso, escrito está. Tenemos que amar más a nuestro Señor. Llega el momento en el que tienes que decir, o soy sierva de Dios o soy sierva de los hombres. Recuerden que Pablo rehusó a someterse a las peticiones de los judaizantes, porque eso era sinónimo de negar el evangelio. Pablo aceptó la petición de Pedro. ¿Por qué? Porque era mantener la comunión y la unidad en la iglesia. Fíjense ese patrón. Pablo niega las peticiones de los falsos, porque eso es apoyarlo a ellos, pero acepta las peticiones de sus hermanos que predican el evangelio correcto, porque eso crea unidad. O sea que ese debe ser el comportamiento de nosotras. Nosotras siempre debemos apoyar lo que apoya el evangelio de Cristo. Lo que niega el evangelio de Cristo lo debemos rechazar sin importar si viene de mamá, de papá, de abuelo, que no te sientas mal. Porque eso es amarlos. Amarlos es decir la verdad, pero sobre todo, mis hermanas, tenemos que amar por sobre todas las cosas a nuestro Señor. Es confrontante, pero es la verdad. Y la verdad separa. La verdad crea división. No se crean esa mentira de que la verdad es besos y abrazos. Porque donde hay mentira no puede haber amor genuino. Puede haber hipocresía, pero no amor genuino. Así que porque amamos, por cuanto amamos a las personas, predicamos la verdad y así como Pablo defendemos la fe. Así que nos vamos con esa enseñanza y mediten eso en Mateo.